Yo era una secretaria ejecutiva, había estudiado todos los cursos sabidos y por haber en el SENA. Yo me visualizaba echando discursos a la gente y quería ser la mejor secretaria del mundo. Y lo fui, lo logré. Janet Bautista jamás se imaginó que este impulso de hablar en público se haría realidad por tener que honrar la memoria de su hermana Nidia Erika Bautista, una mujer que fue asesinada y desaparecida a los 33 años a manos del ejército. El crimen la convirtió en otra persona, en una mujer buscadora. La palabra mujeres buscadoras la hemos parido. Una legión de mujeres buscadoras por la memoria de Nidia Erika. La historia de Janet. Síguenos en redes sociales como Choque Podcaster. Escúchanos gratis en Spotify y no olvides seguir y calificar nuestro podcast. En Colombia puede haber tantas mujeres buscadoras como desaparecidos. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1958 y 2018 hubo 80.472 personas desaparecidas. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Otras organizaciones sociales creen que este número es un subregistro y que la cifra llega a las 210.000 personas. 120.000 de esas desapariciones se dieron en un periodo de 20 años, entre 1985 y 2016. A Nidia Erika Bautista, hermana mayor de Janet, la desaparecieron el 30 de agosto de 1987. ¿Quiénes son las mujeres buscadoras? Son mujeres campesinas de los territorios, o son mujeres urbanas, o son mujeres de los barrios populares, o son mujeres indígenas, o son campesinas que han sido desplazadas de sus territorios justamente por las desapariciones forzadas. Son mujeres comunes y corrientes. Son amas de casa, son señoras que saben coser, que saben tejer, que saben bordar, y que han salido a partir de las desapariciones de sus hijos, sus hermanos, sus esposos o sus familiares a la calle y se han convertido en defensoras de derechos humanos, en defensoras de los derechos de los desaparecidos. Entonces se han vinculado a las mesas de víctimas, al movimiento popular, ¿no? Las que salen a la calle a hacer marchas con las fotos de los desaparecidos. La atrocidad de la desaparición forzada en Colombia además tiene un componente de clase social, porque tanto las víctimas como las mujeres buscadoras vienen de hogares empobrecidos. Así lo ha investigado Janet. No hay desaparecidos ricos. Eso es una constatación al 100%. Nosotros llevamos 512 casos y de esos 512 casos no hay ninguno de la clase alta. Absolutamente ninguno. Quien hoy habla como líder social fue una mujer común y corriente de un barrio del sur de Bogotá. Y su historia comienza hace más de 60 años, con el camino que recorrieron sus papás. Él vivió en Chocontá, que era un pueblo conservador, y allá sufrió muchas puñaladas por salir a gritar viva el Partido Liberal. ¡Que viva el Partido Liberal! Su madre era conservadora, todo el pueblo era conservador, y tuvo que salir de ahí a Cúcuta. Pueblo liberal de Colombia, la suerte está echada, no debemos de retroceder un solo instante. El gobierno de Ospina Pérez está tambaleando. Nuestro movimiento se suspende cuando veamos la cabeza de Ospina Pérez. Janet cree que la semilla de la rebeldía viene de su papá, un liberal en tierras conservadoras que creció en medio del odio visceral de la violencia política de los 50 en Colombia. El odio político en Colombia ha sido una constante de la violencia. Pensar distinto, un acto de alto riesgo. A mediados del siglo XX, los conservadores en el poder, apoyados por la Iglesia Católica y liberales en regiones de la periferia, se enfrentaban por dos modelos de país. En ese paisaje se conocieron los papás de Nidia y Janet.
Su papá fue atacado por defender las ideas liberales en un país de mayoría conservadora. Casi se muere, le dieron 18 puñaladas ahí en Chocontá. Y en Cúcuta la misma historia. Allá repercutió la violencia del 49 y conoció a mi madre. Ella era enfermera del Hospital San José de Cúcuta y ella lo atendió cuando le pegaron también varios tiros por ser liberal. Y así se enamoraron y con eso pues nos nació Nidia, nací yo con esa vena rebelde. Nidia y Janet se mudan con sus padres al barrio San Antonio, al sur de Bogotá. Crecen en un sector con necesidades y Nidia empieza a cuestionarse las razones que hacen parte de su realidad. Era muy intelectual. Desde sus 15 años ella prefería quedarse leyendo un libro a ir a una fiesta. Y cuando iba a una fiesta, siempre se sentaba a hablar de política con el que pudiera hablar de política. Entonces ella lo llevaba en los genes, lo llevaba en la sangre. Janet recuerda a su papá llevándola de la mano al centro de Bogotá. Se tomaban fotos junto a la estatua de Simón Bolívar. Nidia entró a la Universidad Nacional en época de ebullición. Era la década de los 70. El país era gobernado de manera alternada por los dos partidos tradicionales. Fue la forma en la que acordaron poner fin a la época de la violencia. Ese periodo se conoció como el Frente Nacional. 4 años gobernaban conservadores y otros 4 los liberales. Pero nuevas demandas sociales agrupadas por la izquierda e inspiradas por la Revolución Cubana fueron dejadas por fuera de la participación política. El camino que tomaron estas ideas para ser escuchadas fue la lucha guerrillera. Ya en esa década existían las FARC, una guerrilla campesina comunista, y el ELN, organización marxista que creció en el apoyo de sacerdotes católicos que seguían la teología de la liberación. Y la gota que rebosó el vaso fue el presunto fraude de las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970. Un movimiento de izquierda, la ANAPO, amenazaba la hegemonía liberal conservadora. Su candidato, el carismático exdictador militar Gustavo Rojas Pinilla, pintaba como favorito. ¡Que viva Rojas Pinilla, que nos da más garantía! En la noche del 19 de abril, las emisoras lo daban como ganador con una diferencia de 113,000 votos sobre Misael Pastrana Borrero, candidato conservador. Pero en la mañana el gobierno anunció la victoria de Pastrana. El gobierno nacional no hizo fraude. Yo, personalmente, Carlos Augusto Noriega, ministro de gobierno de esa época, no hice fraude. Pero la verdad es que hay una serie de datos dramáticamente interesantes. Ponen a la gente a pensar en eso. Y se lo voy a resumir muy rápidamente. Eran 22 capitales de departamento, en 17 ganó Rojas. Yo no hice fraude, sí. Ni el gobierno nacional hizo fraude. Pero usted me pregunta, ¿hubo fraude? Yo no le puedo contestar que no lo hubo. Los alegatos de fraude alentaron el descontento de las filas de la izquierda urbana. Tiempo después, un grupo robó la espada de Simón Bolívar en la Casa Quinta de Bogotá. El robo fue el primer golpe de la guerrilla del M-19. Una guerrilla que Nidia Erika empezó a ver con mucho interés. A comienzos de los 80, ella trabajaba con un grupo de la Universidad Nacional en los barrios pobres de Bosa, en la periferia de Bogotá. Había estudiado sociología y economía en la Nacional. Construía jardines infantiles, llevaba a su niño allá, hacían escuelas y jardines infantiles, tenían un proyecto comunitario allá en Bosa. Y ese fue como el preludio antes de ella meterse a la guerrilla. Nidia ya era madre de Eric cuando empezó a trabajar en el sindicato de una productora pública de televisión. En ese momento era una mujer alegre y soñadora y ya había ingresado a la guerrilla del M-19. Ella soñó con cambiar este país y se metió al M-19, nunca cogió un arma. La respuesta del gobierno colombiano al crecimiento de las guerrillas en el país fue el Estatuto de Seguridad durante la administración del presidente conservador Julio César Turbay. Se prohibió la protesta social y con métodos parecidos a los usados por las dictaduras del Cono Sur, la fuerza pública intentó contener el avance de las guerrillas en total impunidad.
Las detenciones arbitrarias y la desaparición forzada empezaron a ser la norma. Eran los tiempos de la Guerra Fría anticomunista, y aunque el estatuto fue derogado en 1982, las prácticas se mantuvieron. El M-19 acaba de hacer llegar a RCN una cinta magnetofónica, una cinta grabada, desde el interior del Palacio de Justicia. La cinta comienza diciendo: les estamos hablando desde la Corte Suprema de Justicia. Y dice que la operación se llama Antonio Nariño y que la han hecho para luchar por una paz con justicia social. Eso dice la cinta que acabamos de recibir en RCN, enviada por el M-19. Ella era la parte política y, digamos, tenía una importancia en su núcleo del M-19. Nidia nunca empuñó un arma. Su labor en la guerrilla fue política. Los primeros años la persecución no fue tan intensa, pero un hecho histórico cambió el clima de la opinión pública. Parece que aún persisten los alzados. El 7 de noviembre de 1985, el M-19 se tomó el Palacio de Justicia. Secuestró a los magistrados del Alto Tribunal y otras 350 personas. La respuesta del ejército en la retoma fue brutal y casi inmediata. Murieron 94 personas, entre ellos los guerrilleros, algunos magistrados y civiles. También desaparecieron 11 personas, empleados de la cafetería del Palacio de Justicia, que salieron con vida del lugar. ¿Cuál es la que me dices? La instrucción o la decisión. Es decir, la decisión que hay en este momento de parte de las fuerzas regulares, ¿cuál es? Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes ni contra ninguna de las ramas del poder público. Ese fue el comienzo del fin del M-19. El ejército atizó su ofensiva. El jefe político de Nidia, el guerrillero y periodista Augusto Lara Sánchez, fue secuestrado por paramilitares y asesinado. Se apretaba el cerco en torno a Nidia. Y después del Palacio de Justicia ya se incrementó mucho la represión y empezaron las desapariciones aquí en Bogotá. Desaparecieron a Augusto, su cuerpo apareció en Pablo VI y empezaron a desaparecer compañeros muy cercanos de ella, entonces la mandaron para el Valle del Cauca. Y en el Valle del Cauca también la represión fue muy fuerte, también desaparecieron mucha gente del M-19. Nidia llegó de Cali el 30 de agosto de 1987. Era la primera comunión de la hija de Janet y de Eric, su hijo, que ya tenía 12 años. La familia le pidió que se quedara esa noche. Ese día Janet, que era ajena a las discusiones políticas, le reclamó a Nidia porque no le colaboraba mucho con los asuntos de la casa. Yo era cabeza de familia y tenía toda la carga económica y yo no entendía que si ella entregaba su vida a eso no hubiera una corresponsabilidad. Y yo estaba muy brava por eso. Eso es lo que recuerdo esa noche y nos sentamos y hablamos y yo le dije eso y ella me decía que entendiera y qué tal. Y luego al siguiente día ya fue la primera comunión en la iglesia de San Antonio, en el sur, y nos fuimos muy temprano, madrugamos a las 6 de la mañana. Nos tocó correr al Restrepo a comprarle un saquito al niño, porque el que le había hecho el papá, que era sastre, había quedado horroroso, entonces ella no quiso ponerle eso. Y nos tocó pasar ahí corriendo a comprarle un busito blanco al niño. La ceremonia de los niños y la fiesta familiar transcurrió sin problemas. Fue la última vez que Janet y Nidia estuvieron juntas. Y ella a las 6 de la tarde salió a llevar una señora que había invitado. Cuando salió del bus y dejó la señora de regreso, es cuando 4 hombres armados la llevan a un jeep gris. Y en ese momento Andreita, que es mi hija, salía de un apartamento al otro y vio cuando se la llevaron. Y entonces la niña dijo: se llevaron a mi tía, se llevaron a mi tía. Pero una mujer que cuidaba a los niños dijo que la señora que se habían llevado no era la tía, y la familia decidió esperar a que apareciera. La noche no llegó, entonces ya yo madrugué a ir a preguntar a los compañeros. Y ahí me enteré que Cristóbal, que era mi novio, estaba desaparecido también. Él no había llegado a la primera comunión, aunque tenía que ir, y ahí constatamos que los desaparecieron a los dos. Ese día, Janet cambió para siempre. Dice que sintió en su pecho el dolor de su hermana ya desaparecida.
Se me cayó el mundo en los pies y ya yo sentí que la estaban matando. Un día, estando en la oficina, me dio una desesperación. Sí, yo creo que en ese momento la estaban matando. Eso fue a los 2 días de la desaparición. La angustia y la incertidumbre fueron el motor de su búsqueda. La familia sacó folletos con fotos de Nidia y empezó a repartirlos en la calle. Su papá subía a los buses a preguntarle a la gente si la habían visto. Fuimos a todas partes a denunciar y ya empezamos a participar en las marchas por los derechos humanos. Ya yo trabajaba en una multinacional y yo ya empecé a ver esa multinacional con otros ojos. Yo empecé a escuchar la música que escuchaba Nidia, a Inti Limani, a Mercedes Sosa, a Silvio Rodríguez, y la empecé a escuchar y a ponerle cuidado a la letra, y ahí empecé a entender por lo que estaba luchando Nidia Erika. Janet ya no sería la misma mujer. La búsqueda la forjó como sujeto político. Tuvo que aprender de derechos humanos, hacer contactos y aliados y conocer las instituciones del Estado. Tuvo que aprender a no callar en un país sumergido en miedo y violencia. Pasaba el tiempo y no aparecía Nidia. Pero un día, tras 3 años de la última vez que la vieron, recibieron una llamada. Un día nos llamó el procurador delegado para derechos humanos, el doctor Córdoba. Después de que nos tomamos el Comité Internacional de la Cruz Roja, hicimos una toma ya de las instalaciones y en las negociaciones pedimos una reunión con el procurador. Y el procurador nos llamó a esa reunión posterior a esa toma y cuando terminamos dijo que si conocíamos el caso de Nidia Erika Bautista, entonces me pidió quedarme y ahí me dijo que había una persona que sabía dónde estaba Nidia Erika. Uno de los miembros de la fuerza pública que secuestró y se llevó a Nidia Erika confesó. Se trató del sargento Bernardo Garzón del batallón de inteligencia Charly Lozano. Declaró el 22 de enero de 1991. Culpó al entonces coronel Álvaro Valencia Hurtado, a quien la Procuraduría señaló de tener vínculos con el grupo paramilitar Muerte a Secuestradores, MAS. Garzón dijo que el cuerpo había sido tirado en Guayabetal, una población a media hora de Bogotá por la vía que va al llano. Fuimos y se hizo la exhumación y yo identifiqué la ropa. Fueron varios forenses de medicina legal y ya yo pedí que me entregaran la bolsita porque no me la querían entregar y yo dije no, si no me la entregan yo hago una huelga de hambre aquí porque aquí había ido. Era julio de 1990. Janet reconoció las prendas que tenía Nidia Erika la última vez que la vio, el día de la primera comunión de sus niños. Tenía la crucecita que le había dado mi mamá, los zapatos, el saquito que le había prestado mi hermana, todo claramente. Estaba sin interiores. Hoy ya hay una idea de lo que pasó. En ese jeep la llevaron a la 20 Brigada y allá la torturaron en una camioneta que tenían adaptada para torturas y luego la llevaron a una finca en Guayabetal que era de los padres de Bernardo Garzón. Allí también la torturaron. Las investigaciones judiciales y de la propia Janet han aclarado lo que pasó con su hermana. La responsabilidad recae en el batallón de inteligencia del ejército, entonces el batallón Charly Lozano, que tenía como coronel al que luego sería el controvertido general Álvaro Velandia. En los crímenes contra Nidia Erika de secuestro, tortura y asesinato se relacionaron los nombres de 3 suboficiales. Después de 3 días la asesinaron en el puente Quebrada Blanca, camino Bogotá a Villavicencio, y ahí dejaron su cuerpo. Ahí lo encontraron unos transeúntes y ya lo recogió el alcalde de Guayabetal y ya apareció como NN y estuvo como NN mucho tiempo hasta que la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría hizo indagaciones en el cementerio de Guayabetal y ya fue cuando fuimos a la exhumación. Ninguno de los que participaron en el crimen está en prisión.
Incluso la Fiscalía en su momento dijo tener pruebas contra los responsables, pero en 2017 la condena fue contra la Fiscalía. El Consejo de Estado ordenó indemnizar a los militares por daños materiales y morales. El caso de Nidia Erika quedó sin responsables. En un cable de la Agencia de Seguridad de la Embajada de Estados Unidos que recogió la Comisión para la Verdad, se afirmaba que no era claro por qué uno de los suboficiales no había sido nunca imputado por el crimen de Nidia. La investigación penal siempre estuvo paralizada durante más de 30 años. No rindió ningún fruto, absolutamente ningún fruto, y estuvo paralizada todo el tiempo. La impunidad cobijó a los victimarios, y esto tuvo como consecuencia lo que sucedió luego a Janet y a Eric, el hijo de Nidia. Comenzaron los hostigamientos contra miembros de la familia, especialmente contra Eric, que estudiaba en la Universidad Nacional, y luego ya en el 97 supimos que querían desaparecerlo. Yo ya estaba fuera en Alemania en una gira y me tocó quedarme y no volver y estar durante 10 años fuera de Colombia. Desde el exilio, Janet empezó a pensar formas de seguir con su búsqueda de justicia y verdad. Se vinculó como investigadora a organismos internacionales de lucha contra la desaparición forzada. Conoció defensores de todas partes del mundo, aprendió de ellos y contó su propia experiencia investigando el caso de su hermana. Junto a su esposo creció la idea de montar una fundación que llevara el nombre de su hermana, una organización que diera respaldo a las cientos de mujeres buscadoras en Colombia. Así nació la Fundación Nidia Erika Bautista. La palabra impunidad en otros continentes no se conocía, no se sabía, y mucho menos la lucha contra la impunidad. Y los instrumentos y los órganos internacionales tampoco eran muy conocidos. Entonces empezamos a trabajar en capacitación en Filipinas y ayudamos a crear la Federación Asiática de las Desapariciones Forzadas. Han ayudado a decenas de familias que buscan sus desaparecidos. Incluso tuvieron un papel relevante en el apoyo legal de madres de jóvenes desaparecidos durante el paro nacional. Porque la desaparición forzada en Colombia es un flagelo que sigue vivo. Janet cree que la impunidad, el no castigo a los responsables, es la principal causa para que este crimen atroz se repita una y otra vez. En el caso de su hermana no hubo mayores castigos contra los responsables. Tras más de 30 años, el Consejo de Estado determinó la destitución del general Velandia por el crimen contra Nidia. Y eso ha sido todo. Él renunció un año antes de la destitución, porque sabía lo que le venía encima. Es un formalismo realmente. Pero claro que lo ganamos. La falta de justicia es un pecado mortal que ha cometido el Estado con las desapariciones forzadas. Nosotros hubiéramos querido que el informe de la Comisión de la Verdad fuera más contundente en el tema del rol de la justicia, porque si la justicia hubiera cumplido su papel, no habría repetición de los crímenes de derechos humanos ni de las desapariciones forzadas. La desaparición forzada ha ocurrido en 1.010 de los casi 1.120 municipios de Colombia. La búsqueda de los seres queridos no termina nunca en la gran mayoría de los casos. Encontrar personas, que es el principal objetivo, parece una misión utópica, pero lo intentan. Han aparecido alrededor de 30, que son pocas, pero nosotros comenzamos la búsqueda de cero. Y lo que más, digamos, nos ha ayudado a la gente es a empoderarlas como sujetas sociales y políticas, a brindarle información sobre sus derechos, a convertirse en lideresas. Entonces hemos fortalecido liderazgos. Y ese es el principal logro de la Fundación Nidia Erika Bautista: empoderar a decenas de mujeres, porque según sus estudios, el 95% de quienes buscan sus desaparecidos son mujeres.
concluimos que el 95% de quienes buscamos son mujeres. Entonces ya ahí el género empezó a aparecer como el telón de fondo. Identificamos las vulneraciones de violencia sexual, secuestro, privaciones de la libertad, extorsiones, represalias, amenazas, reclutamiento forzado de sus niños menores, violencia sexual contra las niñas mientras las mujeres buscan a sus esposos, a sus hijos, a sus hermanos. Ese diagnóstico llevó a Janet a impulsar una ley en el Congreso para garantizar la estabilidad económica y reconocer los derechos de las mujeres buscadoras. La ley es hasta ahora una propuesta que ya ha tenido debates en el Congreso. Quieren garantizar una vida digna para todas esas mujeres, en su mayoría madres, que dejaron sus vidas para buscar a sus seres queridos. Y los derechos económicos, sociales y culturales es la tercera parte de la ley, que es todo lo que hemos perdido por llevar en nuestras espaldas la carga que le corresponde al Estado de buscar a los desaparecidos. Entonces la seguridad social, la vivienda, el empleo, la educación, el derecho a tener acceso a educación superior o universitaria, todo eso también que es lo mínimo que no tenemos y que las mujeres se merecen. Las autoridades encontraron en el norte de Santander una fosa con los cuerpos de 14 años y las víctimas, entre ellas un niño, habían sido reclutadas por grupos armados ilegales. Abro, miro, esquivo, no vivo y no dan tregua. Abro, corro, esquivo y en sitios me interceptan. Abro, miro, esquivo, no vivo y no dan tregua. Desde el exilio y la lucha social, Eric, el hijo de Nidia, se dedicó a la música y a la poesía para canalizar todo lo que vivió con la pérdida de su madre. En su canal tiene una canción que resume la lucha de su tía Janet Bautista. Una lucha que no terminará mientras viva. Verdades en la cara, manifiesto y oculto tras inquietudes. O es que tú ves como balas traspasan cuerpos mientras nubes mojan llantos de multitudes que buscan almas, que no están sus hijos y madres sin calma andan. No puedo ocultar rabia, la impotencia que invade, peso plomo por perder puesto y es que... Pocos días después de la entrevista para este podcast, Janet fue reconocida con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2023, con el reconocimiento a toda una vida. Este podcast fue realizado por David González y María Paula Suárez, con la postproducción de Jorge Mario Pérez. Síguenos gratis en nuestro canal de Spotify y no te pierdas nuestras próximas historias. Para saber más, síguenos en nuestras redes sociales. Y si quieres apoyar nuestro trabajo, ingresa a www.choquepodcasters.com.co.